Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día, en este día 14 de agosto. Amén. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Desde acá, desde la comuna de Puente Alto, casi, hermano, llegando a este sector, ¿cómo se llama? Casas Viejas. Amén. Damos comienzo entonces a nuestro programa radial desde este hermoso lugar de Puente Alto. Amén. Esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual para poder ser bendecidos en esta hora de la tarde. Amén. Tenemos nuestro programa radial de 2 a 3 de la tarde y en esta oportunidad vamos a estar hablando un poquito acerca de la crucifixión del Mesías, cómo ocurrió toda la crucifixión del Hijo de Dios. Y esto es muy relevante que nosotros lo entendamos, lo conozcamos, hermano, porque muchas veces no dimensionamos todo el proceso que vivió Jesús al ser crucificado. Desconocemos, hermano, esto que es tan tremendo, hermano, y que muchas veces al desconocernos nos impide el dimensionar todo lo que hizo el Señor Jesús a favor nuestro. Amén. Así que vamos a estar compartiendo esa interesante temática el día de hoy. Es por eso que les animamos a que nos saluden en esta primera etapa para luego entrar de lleno con la enseñanza de la palabra. Salúdenos, escríbanos en esta oportunidad y compartamos este tiempo de la palabra, este tiempo de doctrina, este tiempo de enseñanza de las sagradas escrituras. Preparémonos para compartir esta interesante temática y de esa manera, hermano, vamos a ser profundamente edificados para la gloria del Señor. Amén. Así que si usted quiere nos puede escribir ahí al más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. Esa es la línea de la bendición. Usted nos puede escribir, nos puede, hermano, hablar a ese WhatsApp. Y si usted quiere también nos puede estar escribiendo allí por el correo a doctrinaapostolica@gmail.com. doctrinaapostolica@gmail.com. Esa es la línea de la bendición. Usted, hermano, nos puede escribir allí, nos puede saludar y sin lugar a dudas, en el tiempo que el Señor nos conceda, le vamos a estar respondiendo Dios mediante alguna pregunta bíblica. Creo que va a ser de gran bendición el responderla. El día de ayer nos hacían una pregunta también de allá de los Estados Unidos, un pastor que nos consultaba, hermano, acerca de cuando Jesús fue bautizado allí en el río Jordán. El río Jordán estaba cerca de los territorios de Jerusalén, allá en Judea, en el desierto, hermano, de Judea, cerca de esos límites, de esos territorios. Y la pregunta que nos hacían era que si en ese momento, cuando el Padre habla desde el cielo, si la voz que dice que el Mesías era el Hijo amado del Padre, en quien el Padre tenía contentamiento, si esa voz la había escuchado solo Juan el Bautista o si esa voz la habían oído más personas. Ya, y estuvimos respondiendo esa pregunta el día de hoy, tempranito, estuvimos compartiéndole esa respuesta ahí a el pastor Sontaida, allá de los Estados Unidos. Fue un pequeño comentario que le dimos y fue de gran bendición. Entonces vamos respondiendo algunas preguntas de manera pública, muchas veces de manera particular, y creo que será de gran bendición para usted si nos hace alguna pregunta. Naturalmente, si podemos tener la respuesta bíblica, se la daremos, y si no, le diremos abiertamente que no sabemos, ¿ya? Bueno, y junto a mí está la hermanita Francesca. Dios los bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor
Y bueno, nos gozamos de parte del Señor de poder hacer este programa radial. Amén. Como decía el hermano Richard, que se hace de lunes a viernes. Así que nos gozamos de parte del Señor y también por cada uno de los hermanos que todos los días ya es algo de costumbre Claro. de los hermanos de escuchar el programa. Y bueno, todos vamos aprendiendo solamente por la gracia del Señor. Y porque, bueno, el Señor le ha dado esa gracia también al hermano Richard para poder enseñar cada cosa que los hermanos también preguntan, como escuchaba casi siempre le hacen hartas preguntas y él trata de responderlas. Y también una bendición poderle responder también las preguntas que le han hecho ya a través del en vivo, porque quizá hay muchas personas que tienen la misma duda, así que es una tremenda bendición. Claro, hay que entender, hermano, que por ejemplo hay cosas, para la gloria del Señor, hay cosas que el Espíritu nos va iluminando, ¿ya? Pero, cuidado con el pelo, Pero hay veces las cuales uno no sabe. Entonces, por ejemplo, y obviamente que hay muchas cosas que uno no sabe, entonces a uno le preguntan y uno, ¿qué tiene que hacer? Estudiar, ¿me entiendes? Indagar, leer, hacer un midrash. Un midrash es una forma de estudio judío donde se van evaluando una serie de fuentes. Ya en síntesis, un midrash vendría a ser como una investigación para luego explicar algo. Es un midrash. Entonces, hay veces que la respuesta está mal al alcance, rápido. Pero hay otras veces que no, demanda mucho estudio, mucha evaluación. Y vamos a ver si compartimos un poquito esta pregunta que nos hacía el pastor José Sontay. Y que vamos a ver si podemos mencionarlo. A ver si nos busca algunos textos la hermanita Francesca. Ya, la pregunta era así, mire. Dios le bendiga, varón. Una pregunta. En el bautismo de Jesús en el río, ¿todos vieron al Espíritu Santo que descendió o solo, en ese caso, por ejemplo, lo vio Juan el Bautista, lo vio el Señor? Y en cuanto a la voz, ¿quién oyó esa voz? Ya yo más que nada me focalicé en el tema de quién oyó la voz. Porque pensemos lo siguiente, cuando el apóstol Pablo va camino a Damasco, se le aparece el Mesías. Amén. Pero no se dice tácitamente si es que los demás vieron al Mesías. Puede haber sido que lo vieron o puede haber sido que no lo vieron, pero yo creo que no lo vieron, sino que únicamente quien llegó a verlo fue el apóstol Pablo. ¿Quién oyó la voz? ¿Quién oyó la voz en ese momento? ¿La oyó solo el apóstol Pablo? ¿O la oyeron los demás? Y si los demás oyeron esa voz, ¿entendieron? Porque uno puede oír una voz, pero no necesariamente entender el contenido de lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que hay veces en las cuales, hermano, hay personas que pueden llegar a ver algo, a oír algo, pero no necesariamente a entenderlo. ¿Quiénes lo entienden? Las personas a las cuales Dios le está dando esa revelación. En el caso, por ejemplo, de Pablo, Pablo tuvo que ver esa revelación, entender esa revelación, oír, ¿ya? O sea, el punto aquí central es que hay personas que necesariamente tienen que entender todo porque para ellos es la revelación. Para ellos es la demostración, para ellos es lo que Dios quiere mostrar. Hay personas que pueden estar cerca de esa persona que recibe esa acción sobrenatural de Dios, pero no significa que van a entender, no significa que van a oír todo con claridad. ¿Ya? O sea, solo las personas que Dios ha determinado que comprendan a cabalidad lo que Él le quiere mostrar, ellos son los que logran recibir plenamente el mensaje de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a leer algunos pasajes bíblicos, hermano. Vamos a ver en esta hora, yo quería hablar de otros tópicos, pero voy a ver si que podemos responder esto también públicamente. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Digan ustedes si se va entendiendo lo que estamos compartiendo. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3,
versículos 16 y 17. Léanos, ¿no, hermanita Francesca? En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? ¿Cuál texto leyó? 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿A quién? ¿Ya? Al Mesías. Y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos ahora a ver otro texto, vamos a ir comparando. O sea, el punto, hermano, que hay cosas que Dios puede estar haciendo que solo las personas que Dios quiere van a ver en su totalidad y van a entender en su totalidad. Hay cosas que Dios está tratando con alguien que a lo mejor el entorno está siendo partícipe de ese trato, pero no necesariamente esa persona que está siendo partícipe de ese trato está comprendiendo a cabalidad lo que únicamente está comprendiendo a profundidad quien está recibiendo directamente el trato de parte de Dios. No sé si lo estamos comprendiendo a cabalidad. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Marcos capítulo 1, espérate, yo quiero ver acá otra versión. Quiero ver una versión que casi nunca ocupé. ¿Ya? Esta es una versión, ya, no sé si alcanzan a verla ahí. Esta es una versión, hermano. Esto es un tesoro que tengo aquí, vos. ¿Ya? Es una versión española que de verdad que le digo, casi nadie la tiene. Oh, qué bendición. Para la gloria de Dios. Ya, a ver, quiero primero ver el texto que tú leíste en un principio. ¿Cuál era? Mateo. ¿Mateo cuánto? 3, 16, 17. Mateo 3. Versículo 16 y 17. Hoy no me acordaba de esta Biblia. Esta Biblia se llama La Casa de la Biblia. ¿Ya? Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Versículo 16 y 17. Miren lo que dice acá. Mateo 3, 16 y 17. Amén. Oiga, ayer tuvimos un tiempo de evangelismo tan bonito, hermano. Vimos unas personas quebrantadas delante del Señor. Amén. Que realmente el Espíritu Santo nos bendijo, pero tremendamente. Debería decirle que no golpeen mucho. Escríbanle ahí. Escriban, no. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Nada más. Ahí voy a leer del verso 13. Entonces llegó Jesús desde Galilea al Jordán y se dirigió a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesito que tú me bautices. Y ¿eres tú el que vienes a mí? Jesús le respondió: deja eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Entonces Juan accedió. Nada más ser bautizado, Jesús salió del agua, y mientras salía, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Qué lindo! Y ahora, ¿cuál texto vamos a ver después? Marcos 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Entonces, aquí ya vamos desentrañando. Es claro que quien vio sí o sí esa paloma que descendió en ese momento sobre él fue el mismo Mesías. El Mesías vio sí o sí a esa figura como paloma, más bien dicho, como paloma o de figura de paloma o con silueta de paloma que descendía sobre él. Marcos, entonces. 1. Ya léalo usted primero, Marcos capítulo 1. Versículo 9, 10 y 11. Marcos capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Entonces. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.
y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué lindo. Ya, voy a leer esta versión que es la casa de la Biblia. Oye, qué lindo. Gloria Esta Biblia, oiga, pero me acuerdo cuando la compré. La compré y se la compré a una persona que no tenía idea lo que estaba vendiendo. Ya, porque hay gente que no sabe, oiga, no sabe lo que tienen. Me acuerdo que la compré, le puse la fecha, ¿no? Mira, ¿qué fecha sale ahí? 2007. 2007, primero Del 4. ¿del 4? Pero, ¿Abril? abril. Primero de abril del 2007, ¿hace cuánto? Hace Como 18 años. Andaba en una feria. Andaba en una feria viendo los cachureos y dije, ¿y esa Biblia? Y se la compré a una persona. Qué lindo. Gloria a Dios. Impresionante. Ya, ¿qué tenemos entonces acá? Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Sí. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio rasgarse los cielos. Mira cómo traduce aquí, ahí cómo dice. Abrirse. Rasgarse, o sea, acá traduce rasgarse, probablemente porque fue como algo así como, Claro. ¿me entienden? Como que hubo como un corte. Se abrió, oh, qué tremendo. En cuanto salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu descender sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz desde los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. ¿Cómo dice ahí el 11? Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Claro, entonces ya aquí podemos ir desentrañando otro punto. Que la voz la oyó otra persona aparte de Jesús. Porque si no hubiese traducido que él oyó. En cambio aquí ya Juan Marcos, que así se llama el escritor de Marcos, en realidad se llama Juan Marcos. Entonces la voz la oyó otras personas aparte de Jesús. Entonces debió haber sido algo verdaderamente extraordinario. Se rasgó el cielo. Amén. O sea, fue algo tremendo. Cuando uno lo ve en las películas, uno lo ve de otra manera. Por eso es importante estudiar la palabra. Porque cuando uno ve, por ejemplo, esta escena en las películas, en las seriales, en los dibujos animados, como que simplemente se abre un poquito el cielo, una lucecita así y todo bien cauto. Pero aquí nos da a entender que el cielo estaba cerrado porque por algo se abrió. ¿Me entiendes? Habían unas nubes posiblemente ahí. Debió de haber habido como un corte en el cielo así, que se abrió y salió probablemente una luminosidad y apareció una figura como de paloma. Eso lo vio sí o sí el Mesías y la voz la oyó el Mesías. Amén. La oyó, vamos a estar viendo que por ende la oyó Juan el Bautista y en una de esas, ahí no lo sabemos, pero posiblemente esa voz también la oyeron otras personas. Qué tremendo. Porque recuerden que cuando Juan el Bautista bautizaba, no iba una persona, dos personas, iba un montón de gente a ser bautizada por Juan. Ya, entonces probablemente había gente por acá, gente por allá, gente por allá, gente por allá. Y tal vez más de alguien dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? Mira, oye, mira cómo se está poniendo el cielo. ¿Viste el corte como que se abrió hacia lo largo? Y tal vez alguien escuchó un sonido, no necesariamente tal vez entendieron, pero algo tuvieron que haber visto y oído en ese momento. Pero sí tenemos claro que los que entendieron todo lo que estaba ocurriendo allí, sí o sí, fue el Señor Jesús y Juan el Bautista. Oye, y así sucede, yo pensaba en esto. Puede haber un mover de Dios tremendo, puede haber una multitud como probablemente había en el Jordán. Pero solamente los que están en el Espíritu van a llegar a entender. Qué tremendo, hermano. Hay gente que de repente está en el culto, hay gente que está así, como huesos secos, así. Hay otros hermanos que están quebrantados. Y uno dice, pero si los dos están en el mismo lugar.
Pero ¿cómo los dos están en el mismo templo? Los dos están en el mismo sector, los dos, o ¿por qué uno está llorando y otro está como ajeno al mover que está sucediendo? Lo que pasa es que hay algunos que están en el espíritu. Yo pensaba en el texto que dice que la persona natural no discierne las cosas espirituales. Exacto. Porque, claro, hay veces que pasan cosas extraordinarias, pero si uno no anda en el espíritu, difícilmente lo va a poder discernir o verlo. Porque, claro, acá Juan el Bautista era un hombre de Dios que buscaba de Dios. Por algo había Súper bueno para gente, ayunar, claro, había tanta gente que iba a bautizarse donde él estaba, ya entonces tiene que haber tenido una comunión especial con Dios, y obviamente el Mesías, que él es Dios, ya tenía esa comunión. Entonces, como decía el hermano Richard, claro, ellos sí vieron aquello, tiene que haber sido algo impresionante, porque sobre todo, por ejemplo, cuando uno ve cosas, cuando pasa algo, por ejemplo, en el cielo, por ejemplo, uno ve la luna, ve no sé, las nubes, igual es como algo como impresionante. Claro. Entonces, yo pensaba en el caso, como decías tú, porque dice así es que se abrió el cielo, es porque estaba cerrado, probablemente estaba nublado, no sé, me imagino yo. Pero algo así como impresionante pasó. Algo sobrenatural tiene que haber pasado. Entonces, tiene que haber sido una experiencia maravillosa ya para Juan el Bautista, porque igual pensaba, por ejemplo, para que Juan el Bautista dijera, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, si él pudo discernir aquello, aquello. Y lo otro que también Dios le dijo a él, sobre quién veas descender como una paloma. Señal, claro. O sea, iba a haber una señal. Y en esa señal él vio la confirmación. Él es el Mesías. Gloria al Señor. Entonces ahí uno ve que claro, para ver cosas de Dios, para ver el mundo espiritual en alguna medida, tenemos que andar en el espíritu, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. Y esto pensaba yo, que hay cosas que Dios le quiere mostrar a unas personas y a otras no. Y tampoco significa que al que no le mostró tal vez en la carne, hay gente que anda en la carne. Y obvio que ese no va a ver nada. Pero hay gente que de repente anda en el espíritu, pero Dios ha determinado que a esa persona todavía Él no le va a mostrar. Simplemente eso. ¿Me comprende? Entonces, porque meditaba yo esto, me estaba acordando de una experiencia que yo tuve, o sea, que me comentaron hace años atrás. Por el año 2013 yo estaba predicando allá en un teatro, para la gloria de Dios. Imagínense, ¿hace cuánto? 12 años atrás. 12 años atrás. Estaba predicando allá en Santiago Centro, en ¿cómo se llama esa calle? San Diego con Eizaguirre. San Diego en Eizaguirre, porque allá también había un Eizaguirre. Entonces, estábamos predicando en un culto el día domingo en la tarde, y yo terminé de predicar. Me recuerdo que ese día prediqué una enseñanza que se llamaba, imagínense, todavía me acuerdo, el poder de la humillación. Así prediqué, de la humillación a Dios. El poder de la humillación a Dios. Entonces terminé de predicar, y Dios ese día, hermano, bautizó con el Espíritu Santo, restauró, renovó, hizo un mover tremendo, hermano. Tremendo. Dios tocó de manera impresionante ese día para la gloria de Dios. Yo en ese tiempo tenía creo que eran 30 años más o menos tenía cuando estaba predicando en ese culto. Y resulta que terminó el culto y después yo conversé con el pastor Hugo en ese momento, imagínense, en esos años. Estaba conversando con el pastor Hugo, o sea, conversé al otro día con él. Y el pastor Hugo en ese momento, él aún no era pastor. Entonces estábamos conversando y resulta que él me dice, hermano Richard, usted vio al hermano tanto que estaba sentado en tal lugar. En ese momento, ¿cuánta gente habrá habido? Pero yo creo que como unas 1000 personas probablemente había, porque estaba lleno arriba, también un segundo piso. Habían unas 1000 personas. Entonces resulta que el pastor Hugo me dice, en la nave de al medio, ve que había una persona que estaba parada. Y le dije, sí, ya. Me dijo, oiga, después hermano me habló.
¿Ya? ¿Y qué pasó? Me dijo, hermano Richard, me contó que tuvo una tremenda experiencia. Dice que estaba alabando a Dios cuando usted estaba terminando la prédica y que porque me acordé por esto, por la forma en cómo traduce esta versión española que fue realizada literalmente ya en España. Y el hermano dice que de repente mira al cielo del teatro y ve cómo se rasga el cielo. Y el hermano le cuenta al pastor Hugo que una mano sale del cielo y se posa sobre la iglesia. Y dijo que salía una luz de la mano y que luego de eso vino el derramamiento del Espíritu, porque no sé si tú te acuerdas ese día que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, pero tremendo, tremendo. Bueno, obviamente no porque haya predicado yo, sino que porque se derramó la presencia de Dios de una manera tremenda, hermano, que fue un culto tremendo. No sé cuánta gente habrá sido tomada por el Espíritu Santo ese día, pero no sé, yo creo que Mucha gente. yo creo que como casi la mitad de la iglesia. Imagínese usted, hermano, era una cosa, pero impresionante. Pero yo no vi lo que él vio. Yo no lo vi. El pastor Hugo tampoco lo vio, él lo vio. Él lo vio y Dios se lo quiso mostrar a él. O sea, al punto que quiero ir, hermano, es que hay cosas que Dios te va a querer mostrar a ti. Gloria. Hay cosas que Dios te va a mostrar. Por ejemplo, hay cosas que Dios le mostró a Ezequiel. Pero ya, digamos, porque hay cosas, mira, que Dios te va a mostrar que son gloriosas. Como fue este suceso. O sea, la gente que estaba allí, ¿qué vio? Sí o sí. Cuando Jesús entró al agua, claro, vio a Jesús, vio a Juan el Bautista que estaba bautizando, vio el agua del río Jordán, vio al Jordán mismo. O sea, lo terrenal lo vieron todos. O sea, más bien dicho, la escena en la tierra la vieron todos. En la parte que podían captar los ojos. Todo el elemento sobrenatural, tal vez, por ejemplo, que se abriera el cielo, tal vez también lo vieron eso. Pero todo ya el contenido espiritual, lo que sí sabemos que sí o sí lo oyó Jesús y parte de esa relación, o sea, Jesús vio y oyó todo y parte de esa revelación como oír, sí o sí, lo oyó aquello también Juan el Bautista, porque él necesitaba tener testimonio de que Jesús era el Mesías. O sea, él quería tener la seguridad, Dios quería darle la seguridad a Juan. Pero tal vez hubieron muchas cosas de ese momento espiritual, extraordinariamente espiritual, que la gente común no lo vio. Tremendo. Claro, yo me acordaba de ese mismo relato que tú hablabas, que también después una hermana también mencionó algo parecido, que también había visto. Cuando, lo que tú estabas contando, testimonio. Pues. ¿Cuando prediqué? Ah, no sé de qué. Sí, pues. ¿Qué? No, porque también había visto algo parecido. No te puedo creer, no tenía idea. Mira, recién me estoy enterando después de ¿cuántos años? Después de 12 años, no tenía idea. Sí, ¿qué tenemos? Me acuerdo que en un culto de Dorca ella lo mencionó. Increíble. Entonces, claro. Como... Y no me contaste. Yo pensaba que te iba a contar. No, o también me contaste y se me olvidó, pero yo no me acuerdo. Pero no, es impresionante. Claro, hay cosas que solamente algunas personas Dios va a permitir que las vean, pues no es todos. Lo que sí está claro es que el carnal no va a ver. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay que estar en una condición para poder ver, pero hay gente que puede tener la condición espiritual, pero Dios no le quiera mostrar. Y hay otros que Dios le va a querer mostrar. Amén, impresionante. Yo me imagino a Juan viendo todo esto. Oh. Porque igual era o sea, por lo menos oyendo. Sí, pues. Por lo menos oyendo. Mire, o sea, este es el orden. Jesús vio y oyó todo, sí o sí. Juan sí o sí oyó esa voz que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y la multitud no sabemos qué alcanzó a ver o oír. Qué tremendo. Claro, entonces, ¿cómo Dios toma o sea, permite que personas vean aquello con un propósito? Porque, por ejemplo, en el caso
o en el caso de Juan el Bautista, que pudo escuchar esa voz, claro, era para confirmarle a Juan el Bautista que él era el Mesías. O sea, era algo impresionante escuchar que una voz del cielo dijera, este es mi hijo amado. O sea, era más que una confirmación, ¿ya? Para Juan, de saber que él era el Mesías, el Cordero de Dios, ya que es Dios mismo, que vino acá a la tierra. Entonces, tiene que haber sido una experiencia, pero maravillosa. Yo pensaba también en esa experiencia cuando el Señor llevó a sus discípulos en el monte de la transfiguración. También fue un privilegio para ellos ver algo así, algo sobrenatural. Claro, pero tenía, como bien dijiste tú, un propósito. Claro. Un propósito. Entonces, y pensaba, por ejemplo, en el caso de también de cuando Dios muestra, no solamente, o sea, porque Dios no solamente muestra cosas gloriosas, como lo que Dios le mostró en este caso, algo extraordinario. Lo que Dios le mostró, cosas es muy poco para describirlo. Este suceso sobrenatural que Dios le mostró al Señor Jesús y en alguna medida a Juan. Pero también Dios hay veces que muestra juicio o muestra que alguien está en pecado. Como el caso de Ezequiel, que Dios le muestra y le dice, anda, ve y ve por este agujero del templo, ve el pecado que hay dentro del templo de Dios. Ahí Dios, ¿a quién le mostró aquello? ¿A quién le mostró aquello? Al profeta. ¿Me entiendes? O sea, de manera individual se lo mostró. Entonces, hay cosas que Dios te va a querer mostrar. Ayer mismo nosotros estábamos predicando ahí en la plaza de Puente Alto y una hermana me dijo, hermano, ¿sabe que Dios a mí me ha mostrado cosas? Y comenzó a relatarme cosas, pero impresionantes. Ahora, hermano Richard, ¿hay gente que tal vez le pone un poco? Sí. Hay gente que le pone, como decimos acá en Chile, de su cosecha. ¿Qué significa cuando alguien le pone de su cosecha, hermano Richard, en el lenguaje popular, pero llevándolo a un lenguaje más común? Ya hay gente que le agrega cosas. O hay gente que derechamente inventa cosas. También ocurre eso. Entonces, por eso hay que discernir. Entonces, este evento es extraordinario porque Dios, imagínense, hace algo que nunca hizo en la historia el Padre. El Padre nunca dijo, he allí Moisés, mi hijo amado. Nunca dijo eso el Padre. Y obvio que amaba a Moisés, pero Moisés no era el hijo amado en quien el Padre tenía contentamiento. ¿Me entiendes? O sea, solamente sobre una persona el Dios Padre ha dicho eso. Lo ha dicho en cuanto a quién? Al Hijo de Dios. Gloria. ¿Te das cuenta? O sea, por eso, hermano, este evento, si lo miramos desde diferentes aristas, desde diferentes vértices, nos vamos a dar cuenta que aquí también hay un contenido soterológico, hay un contenido que tiene que ver con la relación entre el Padre y el Hijo, porque nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Amén. Amén. Ya, por ejemplo, San Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nosotros somos hijos adoptivos, hemos sido adoptados por Dios. En cambio, Jesús no es el hijo adoptivo. Jesús es el hijo unigénito. Gloria a Dios. ¿Ya? Es el hijo unigénito. Es el único en su género. ¿Te das cuenta? Amén. San Juan capítulo 1, verso 18. ¿Qué es lo que dice? A Dios nadie le dio jamás. Ahí se está refiriendo a quién? Amén. A Dios el Padre. Amén. Y después, ¿qué es lo que dice? Más el unigénito hijo. Amén. El unigénito hijo. Unigénito hijo. Hijo único en ese género. Gloria a Dios. Hijo no en el sentido biológico, Amén. sino que en filiación, ya en relación, en naturaleza. Tiene la misma naturaleza del Padre.
eterno igual que el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Qué tremendo, hermano. Entonces, desde diferentes ópticas, este relato impresionante, hermano. Oye, Moisés, Elías, Abraham, los profetas, con toda la espiritualidad que tuvieron, nunca tuvieron una afiliación, una relación tal como la tuvo el Mesías. ¿Por qué el Padre dijo, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, contentamiento? ¿Sabe por qué? Porque el Mesías, toda su vida acá en la encarnación, acá en la tierra, vivió de manera absolutamente sometida al Padre. Miremos, por ejemplo, el caso de Moisés. Amén. En algún momento va a hallar en la vida de Moisés un pecado, amén, un error. No circuncidó a sus hijos. En el caso de Abraham, no circuncidó a su hijo. En el caso de Moisés, Abraham mintió. Abraham tomó a una concubina. Y así podemos ir evaluando a diferentes hombres de Dios. David cayó en adulterio. O sea, vamos a hallarle a todos errores. Pedro negó al maestro. En cambio de Jesús, no podemos hallar ningún pecado. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque Él es santo, tres veces santo, y toda la tierra está llena de su gloria. Gloria al Señor. Claro, yo pensaba porque, claro, porque como dices tú, a nadie más se le menciona como su hijo amado. Porque, por ejemplo, en el caso de Enoc, dice que caminó con Dios. O, por ejemplo, Abraham, que es amigo de Dios. Claro. David, que dice que fue conforme al corazón de Dios. Entonces, pero a ninguno de los personajes más importantes de la Biblia ya se le llamó el hijo amado. Ya a ninguno, aunque usted se acuerde del más grande hombre de Dios, solamente Cristo fue el hijo amado. Yo me acordaba, por ejemplo, nuevamente del monte de la transfiguración, que ahí está, me parece que era Moisés y Elías. Ellos fueron unos hombres, pero tremendamente usados por Dios. Pero el Señor, ¿qué hizo? Hizo que esas dos personas desaparecieran y quedara solamente el Hijo, porque a Él tenían que seguir, a Él tenían que imitarle. Entonces, realmente es impresionante esta unión, esta relación que tiene el Padre con el Hijo. O sea, una unión íntima entre ellos dos, siendo Dios. Ya también está el Espíritu Santo. Hay una unión pero tremenda entre las tres personas de la Trinidad. Claro, y ahí también, como bien dice Francesca, hay una revelación de la Trinidad. Y uno piensa y uno dice, ¿cómo los solo Jesús? Amén. Es que estaba pensando en hereje y me acuerdo también de los adventistas. ¿Cómo los solo Jesús, hermano, llegan a decir que el Padre y el Hijo son la misma persona? O sea, es una cuestión, hermano, pero totalmente incoherente. Como que Jesús habló a él mismo. Claro, Jesús habló a sí mismo, se exaltó a sí mismo, hizo como de ventrílogo. Una cosa, hermano, que llega a ser hasta vulgar, ¿te das cuenta, no? Amén. En cambio, aquí es claro que hay una unidad, pero a la vez una distinción de personas. Claro. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Hemos visto ya, hermanos, varias reflexiones en cuanto a este relato, que podemos verlo desde diferentes ópticas y perspectivas. Ahora, hermano, vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo del 21 al 22. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Qué hermoso! Complacencia. Búscate la palabra complacencia, complacer. Gloria. Voy a leer ahora esta versión española, ¿cierto? De la Casa de la Biblia. Mira cómo dice.
un día en que se bautizó mucha gente. Ah, ya, mira. O sea, ese día entonces, ¿cuánta gente había? Había mucha gente. Mucha gente. Ya ve, aquí ya tenemos otro dato. Había mucha gente. O sea, ese día en particular estaba lleno el Jordán. Creo que Jordán en hebreo se dice Jardén. Y resulta que ese día fue Jesús cuando fue Jesús cuando Juan estaba bautizando a mucha gente. Un día en que se bautizó mucha gente. Oh, qué tremendo, hermano. Está lleno. También Jesús se bautizó. Qué lindo. Gloria a Dios. Y mientras Jesús oraba, mira cómo dice acá, y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Yo un tiempo estuve investigando la manera en que tenían algunas iglesias de bautizar. Entonces, una de las maneras en que tienen algunas iglesias, y de hecho esa es como la forma que nosotros tenemos acá en Chile, es que cuando, por ejemplo, ya, pensemos que yo voy a bautizar a Francesca, yo por misericordia he tenido el honor también de bautizar. Entonces, por ejemplo, ya, yo le voy a hundir o simbólicamente a sepultar en el agua, porque se supone que la persona es sepultada cuando es sumergida en el agua. Ya eso, ¿qué es lo que implica? Que es sepultada. Entonces la persona después sale, se supone que está resucitado. O sea, se supone en qué sentido que la persona tiene esa convicción. Yo ya decidí morir para el mundo, amén, por algo me bauticé. Entonces cuando la persona sale, significa que esa persona públicamente decide vivir para Cristo. Ya cuando se convirtió, experimentó eso, pero ahora ya esto lo hace público en el bautismo. Entonces, cuando la persona se le va a bautizar, uno está orando, ¿cierto? Sí. El que va a bautizar está orando. Padre, vamos a bautizar a esta almita, a la hermanita Francesca, la vamos a bautizar. Ya, pero Francesca, ¿qué está haciendo ahí? Orando. Francesca no puede estar ahí, ¿cierto? O no podría estar como pensando, ¿verdad que hay que pagar el dividendo? Se me olvidó que tenía que hacer un trámite. No. Aquí en Chile, ¿cómo está el hermano? En este caso la hermana está orando, Padre. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Orando. Estaba orando. Amén. ¿Te das cuenta? ¿No? Este es un elemento que de repente no estamos enfatizando en los bautismos. Qué hermoso lo que el Espíritu va dando, hermano. Cuando un pastor, cuando un ministro va a bautizar a alguien, tiene que incentivar a los hermanos que ore antes y que en el mismo bautismo la persona esté, cuando lo vayan a sumergir, ¡ay, esté clavando! Para que en oración, gloria. Y ahí ya cuando ya lo están inclinando, le tapan aquí o el mismo se tapa, ahí obviamente va a tener que tapar la boca porque si no le va a entrar agua, ¿cierto? Pero cuando esté en el momento previo a ser sumergido o ser sumergida, la persona, el hermano, tiene que estar orando. Gloria a Dios. Oye, ¿cómo habrá sido para Juan el Bautista? ¿Qué le habrá dicho el hijo al padre en ese momento? Solamente el padre y el hijo, y Juan lo sabe, porque Juan estaba ahí. Juan escuchó esa tremenda oración. Amén. Gloria a Dios. Y mientras Jesús oraba, se abrió los cielos, se abrió el cielo. Claro, Juan allí lo iba a bautizar y Jesús comenzó a orar, y de repente se abrió, se rasgó el cielo. Esto fue algo netamente, si fue literal que se abrió el cielo como hemos interpretado, eso no implica que hubo un elemento sobrenatural que se abrió como que se, ¿cómo describirlo? Como que hubo como una visión. Amén. Que se pudo ver hasta el tercer cielo. Probablemente debió haber sido algo tremendo. Gloria a Dios. Impresionante, ¿eh? Amén. Y el Espíritu Santo, dice, bajó sobre él. Amén. En forma visible. Claro, que dice corporal. Corporal, acá dice en forma visible. Como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo. Gloria a Dios. Tú eres mi hijo, el amado. Oh, qué lindo. Tú eres mi hijo, el amado.
En ti me Dios. complazco. Gloria al Señor. Bueno, tiene que hacer algo impresionante. Impresionante. Pensaba en el mismo Juan el Bautista, escuchar al Señor orar, que viera a la paloma de forma, porque acá habla como que venía de una forma corporal. Entonces probablemente vino una paloma, probablemente. No, o sea, se va a entender que vio como una silueta de paloma, una silueta. Entonces ahí uno ve que Juan el Bautista realmente el Señor Lo honró, esa era la palabra, lo privilegió. honró de ver todo aquello, como hablábamos delante, con un propósito. O sea, para que él realmente tuviera una seguridad tremenda. Claro, entonces acá uno ve y el otro, como que tú mencionabas, acá igual se da un dato que había mucha gente bautizándose. Impresionante. Entonces, realmente, no sé, escuchar la voz de Dios diciendo que Él era su Hijo amado, era más que una confirmación para Juan el Bautista, porque obviamente que el Señor sabe que es así, pero más para Juan el Bautista confirmar aquello que Él era el Mesías, al que Él esperaba, al que Él estaba preparando el camino, ¿ya? Porque el propósito de Juan, ¿cuál era? Era preparar el camino al Señor. Claro. Entonces, ya ver el Mesías que ya llegó, tiene que ser algo impresionante para Juan el Bautista, porque, claro, él se preparó mucho tiempo para ese momento. Claro. Para ese momento, porque pues yo me acuerdo porque que estaba profetizado que él iba a ser el precursor del Mesías. Él en alguna medida tiene que haber... Malaquías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y también Isaías capítulo 40. Entonces tienen que haberle a él comentado el hecho, tú vas a ser el que le va a preparar el camino al Señor, probablemente lo vas a ver, y que ya llegue ese momento, tiene que haber sido impresionante para Juan el Bautista. Sí, y de hecho por eso después le dice a los discípulos de él que siguieran al Mesías, porque él ya tenía totalmente confirmado que era así. Entonces, acá buscaba la palabra... Aquí está el texto, Isaías 40, versículo 3, ya para que usted lo anote. Ya estaba profetizado acerca del ministerio de Juan. Claro. Isaías capítulo 40, versículo 3, y Malaquías capítulo 3, léase versículo 1 y 2. Entonces, como bien decía Francesca, esto ya estaba, ¿cómo decirlo? Ya estaba como visionado por Juan de que iba a llegar el momento cuando él se encontrara con el Mesías. Y vamos a ver el pasaje de Juan, donde Dios le habla a Juan que él iba a tener una señal que le iba a dar la seguridad que esa persona era efectivamente el Mesías, para que él tuviera la seguridad. O sea, las revelaciones de Dios, las visiones de Dios tienen un propósito. Amén. Y ese propósito no es que la persona como que se jacte o le ande contando a medio mundo las revelaciones. No tienen una finalidad superior. Qué lindo, hermano. Léalo nomás, por favor, hermanita Franchi. El significado es alegrarse y tener satisfacción en algo. Qué lindo, satisfacción. Claro, gozar, disfrutar, deleitarse, satisfacer, gustar, agradar, contentar, encantar. O sea, todos esos sinónimos. Una maravilla. Con placer. Vamos a leer entonces ahora Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a ir a Juan capítulo 1. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo. Vamos a leer del versículo. A ver, yo lo voy a ver aquí mejor de inmediato. Mira, aquí están mis notas. Hace años atrás. Tremendo. Juan capítulo 1, versículo. Gloria a Dios. Para contextualizar, vamos a leer desde el versículo 24. ¿Ya? Lea usted el versículo 24 hasta el versículo, entonces, 34. Léanos más. Gloria al Señor. Nos quedan solamente 7 minutos. Amén.
Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, ya aquí tenemos otro dato claro. ¿Cuál es el dato? Que el mismo Juan el Bautista no solamente oyó la voz, sino que vio al Espíritu Santo que bajaba en forma de paloma. O sea, imagínate todo lo que vio él. Gloria a Dios. Impresionante, hermano, el privilegio que tuvo Juan. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo los bautistas no consideran esto? Porque los bautistas dicen, nosotros somos bautistas porque creemos en el bautismo. Sí, pero ve lo que ocurrió en este bautismo. O sea, aquí hubo elementos, pero sobrenatural, impresionante. ¿Y por qué no creen en lo sobrenatural? Amén. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque no reflexionan el texto. Siga leyéndolo. El 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre qué envías descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, Juan recibió una voz, o sea, un mensaje de parte de Dios. Esta es la señal que te voy a dar. Cuando descienda el Espíritu como paloma, cuando veas esta señal y permanezca sobre el Mesías, en ese momento tú vas a tener que tener la seguridad que Él es el enviado, Él es el Mesías. Gloria a Dios. Y el 34 dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Voy a leer yo algunos textos por el tiempo. Voy a leer desde el verso 29, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije, detrás de mí viene uno que ha sido colocado delante de mí. Detrás de mí viene uno que ha sido colocado delante de mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía. Amén. Pero la razón de mi bautismo era que él se manifestara a Israel. Juan prosiguió, yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. O sea, él vio todo. No solamente vio que se puso, sino que vio cuando iba descendiendo hasta que posó sobre el Señor Jesús. Yo mismo no lo conocía. Pero el que me envió, el Dios Padre, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Amén. Y como lo he visto, doy testimonio de que él, el Mesías, es el Hijo de Dios. Oye, qué tremendo, hermano. Amén. Tuvo un privilegio tremendo Juan el Bautista. Amén. Pero habían, hermano, todas unas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones que habían en Juan? Era un hombre obediente, era un hombre que se consagró. Entonces muchas veces, hermano, no estamos también recibiendo respuesta porque lisa y llanamente, hermano, no hay búsqueda.
Tenemos preguntas, tenemos dilemas, tenemos cuestionamientos, tenemos paradojas, hay cosas incomprensibles que estamos viviendo y aún así no hay búsqueda. En cambio, Juan el Bautista se preparó para ese momento y estaba en una condición espiritual en la que él pudo ser sensible, porque para todo esto él tenía que andar en el espíritu. Hermanita Francesca, léanos rápidamente los comentarios, se nos fue el tiempo. Así que si usted quiere nos puede hacer alguna pregunta bíblica y en el tiempo que Dios quiera nosotros podemos estar respondiendo esta pregunta. Entonces, en síntesis, el Señor Jesús vio todo, tanto lo temporal como el hecho sobrenatural que ocurrió allí. Vio y oyó lo terrenal y lo sobrenatural. Vio lo natural y lo sobrenatural, y Juan el Bautista también vio, o más bien dicho, oyó y vio tanto lo natural como lo sobrenatural. ¿Había más personas? Sí, porque dice que había mucha gente. Pero no podríamos decir que el resto de las personas sí vio y oyó lo sobrenatural. ¿Ya? Porque el que tenía que tener esa bendición sí o sí de verla y oírla, esa revelación sobrenatural, tenía que verla y oírla Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tenía que recibir él la confirmación de que Jesús era el Mesías. ¿Te das cuenta, hermano? Todas las cosas que ocurrieron para, en este caso, confirmarle a Juan el Bautista que Jesús era el Mesías. Y piensa tú todos los falsos mesías que se han levantado. No hay ninguna señal, no hay nada así de ese nivel sobrenatural y los tipos van y se proclaman como el Mesías. Nosotros, tú y yo, tenemos que tener la seguridad que estamos sirviendo al verdadero y único Mesías, que es parte de la Trinidad. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Jesús es miembro de la Trinidad divina. Amén. Bueno, si alcanzamos, porque son 3. Léalo nomás, rápidamente lo que alcanza a leer. Nuestra hermana Cintia nos dice: Dios les bendiga, demás, mis amados hermanos, atenta desde mi casita. Amén. Un saludo a su hermanita Cintia y a su esposo, a sus hijos. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios le bendiga grandemente a mi amada hermana Francesca y le usa en el programa, lo use grandemente en este hermoso programa. Nuestra hermana Alma nos dice: Dios le bendiga, hermanos. Desde Guatemala, gloria al Señor. Nuestra hermana Karen, qué hermoso. Hermano Israel, amén, aleluya. Acá nuestro hermano Efran dice: Dios me los bendiga, hermano Richard, también a la sierva, saludo desde Nicaragua. Gloria al Señor. Nuestra hermana Joana nos dice: bendición, hermana Francesca, hermano Richard, Dios les use grandemente. Nuestra hermana Norma nos dice: Dios le bendiga, hermanita Francesca. Dios le bendiga, hermano Richard. Nuestra hermana Consuelo nos dice: Dios los bendiga poderosamente, gloria a Dios. Nuestra hermana Nelly nos dice: buenas tardes, mis amados hermanos Richard y Francesca, que Dios los use y los use en la enseñanza, que son de mucha edificación. Compartido el programa. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios le bendiga y le use poderosamente a mi hermano Richard en este hermoso programa Radial Doctrina Apostólica Comuna La Florida. Compartido el programa. Amén. Nuestro hermano Isaías Pulgar Pardo nos dice: que Dios les bendiga a mi amado hermanito Richard, a usted y a su familia y a mis hermanos que están en sintonía desde acá de Panguipulli, atento a la palabra de hoy. Que Dios le use en este día con denuedo y compartida la bendición. Tu hermana Karen nos dice: buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a ustedes, hermano Richard, hermanita Francesca, que Dios los use el día de hoy. Saludos acá desde Houston, desde mi trabajo. Gloria Hermano Rodrigo Arena nos dice: santo, gloria a Dios. Tu hermano Wilmer nos dice: Dios les continúe. Manito Wilmer, Dios bendiga a manito Wilmer. Hermano Richard, nuestra hermana Carmen Amaya nos dice: hermano Richard, hace una pregunta, a ver, ¿Cornelio era dueño de la italiana o jefe? No, eso ya no tenemos tiempo de... Y ahí el hermano de la radio, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, mis amados, por todos los que participaron con nosotros. Necesitamos a ver si alguien de repente se puede ganar la bendición. Necesitamos comprar un... ¿Cómo se llama esto, Francesca? Un aro. Un aro. Ya, porque tenemos esta luz acá arriba, pero esa luz solamente alumbra de arriba, entonces igual se ve las sombras. Entonces, para que se pueda ver mejor necesitamos un aro. A ver si alguien nos quiere ayudar también a poder comprar ese aro para que la luz nos llegue así y podamos
tener, ¿cómo Gloria a decirlo? Dios. Como una mejor estética para la imagen. No una estética mejor para nosotros, porque tenemos el rostro que nos dio el Señor, obviamente, sino que es para que se vea mejor la imagen por el Facebook. Así que muchas gracias, mis amados. Si usted quiere hacer una pregunta, me puede escribir a doctrinaapostolica@gmail.com, o si quiere usted me puede escribir al WhatsApp más 569 53 18 65 85. Amén. Y allí usted puede dejarme la pregunta. Yo cuando pueda la voy a responder. Eso hay que tenerlo claro. Cuando pueda la voy a responder. Y si es una pregunta que puede ser de bendición para los demás, podemos responder esa pregunta como lo hicimos el día de hoy. Hoy día íbamos a compartir otra temática, ¿ya? Pero nos tomamos el tiempo para compartir esta respuesta el día de hoy para la gloria del Señor. Solamente para la gloria del Señor. Si usted quiere apoyarnos en nuestro Ministerio de la Palabra, puede escribirnos al WhatsApp más 569 53 18 65 85 y puede hacernos llegar una ofrenda de amor. Yo le puedo dar los datos para que usted apoye nuestro Ministerio de la Palabra. Si usted quiere, de manera voluntaria, hermano, lo puede hacer sin que nosotros le digamos un monto, porque es algo que tiene que ver con la generosidad. Dios ama al dador alegre. Aquí en Chile la gente dice, hay que dar hasta que duela. Como decía un cura, ¿cuál era el cura? El Padre Hurtado, un católico. Nosotros no creemos eso. Nosotros somos evangélicos, nosotros nos damos hasta que duela. Nosotros damos con amor y dice la Biblia que Dios ama al dador que está llorando. No, Alegre. al dador alegre. Amén. Así que si usted quiere apoyarnos, nos puede allí. Un número. Amén. Allí, entonces, si usted quiere apoyar este programa, nos puede hablar allí al WhatsApp. Ya, mis amados, nos despedimos. Muchas gracias por este tiempo que compartieron con nosotros. Saludos a todos los hermanos que nos escucharon por la Radio Fe 1460M. Y muchas gracias por siempre bendecirnos de parte del Señor. Nos despedimos con un Maranata. Amén. El Señor viene. Gloria.